Ya. Hola, alumnos. En esta oportunidad les presentaré la pelvis. La pelvis ósea conforma el canal duro que tiene que atravesar el feto en el trabajo de parto. Conocer la anatomía de la pelvis es fundamental para los estudiantes de obstetricia, futuros profesionales que conducirán el parto. La pelvis está conformada por 3 huesos, ¿verdad? En esta oportunidad les voy a describir esos huesos, las articulaciones, los ligamentos y cuáles son los puntos, les señalaré cuáles son los puntos de referencia anatómica importantes en la obstetricia. La pelvis está conformada por 4 huesos. Uno de ellos es el sacro, como ustedes pueden observar. Este es el sacro. El otro hueso es el coxis, que no cuenta este modelo anatómico con ese huesito, que se ubica debajo del sacro. Y los otros 2 huesos son los ilíacos, como pueden observar ustedes. Los ilíacos, el hueso ilíaco, este es un hueso ilíaco y este es otro hueso ilíaco. El hueso ilíaco está constituido por la fusión de 3 huesos. El ilion, que es este, observen, el ilion, miren, viene desde acá el ilion, acá, donde comienza la articulación, termina la articulación, hasta atravesar el acetábulo. Este es el ilion. El otro hueso es el isquion, donde termina el ilion. Este es el isquion. Y el otro hueso es el hueso púbico. ¿Ok? Muy bien. La pelvis también se divide, podríamos decir, en pelvis falsa y pelvis verdadera. La pelvis falsa yace por encima de la línea innominada. No tiene importancia obstétrica. Y la pelvis verdadera se encuentra debajo de la línea innominada. Esta es la pelvis verdadera. Los límites de la pelvis falsa son los siguientes. Por la parte posterior con las vértebras lumbares. Por los laterales con la fosa ilíaca. Y en la parte anterior con la porción inferior de la pared anterior del abdomen, ¿no? Debajo de la línea innominada se encuentra la pelvis verdadera de gran importancia obstétrica. Es la que tiene que atravesar el feto a través de su mecanismo, del mecanismo de parto para salir al exterior, ¿verdad? Muy bien. La pelvis verdadera limita por encima, limita por la parte de arriba con el sacro. Observen, el sacro es la primera vértebra con el sacro, ¿no? Por la parte de arriba con el promontorio, que es la primera vértebra del sacro. La estamos observando. Y con las alas del sacro o alerones. Además, en la parte de encima se encuentran las líneas innominadas que ya las mencioné. Las eminencias iliopeptíneas y la cresta peptínea, seguida de la parte superior de los huesos púbicos. En la parte posterior limita con la cara anterior del sacro, como pueden observar. La cara anterior del sacro, que está conformada por 5 vértebras sacras y los agujeros del sacro. Debajo del sacro, como ya lo mencioné, se encuentra el coxis. Ahora, por los laterales limita, pueden observar, con la pared interna del isquion, la otra pared interna del isquion, con la escotadura ciática mayor, acá la observan, la escotadura ciática menor y las espinas ciáticas, donde están mis dedos. Al frente limita con los huesos púbicos, observen, aquí en los huesos púbicos hay en la parte posterior de los huesos púbicos hay una prominencia denominada culmen retropubiano, importante, recuerden, justo en esta parte. Ok, también limita al frente con las ramas,
con las ramas del pubis, con las ramas descendentes del pubis que vienen hasta acá y con las ramas ascendentes, observen, con las ramas ascendentes de los huesos isquiones. Como pueden, estas son las ramas ascendentes del hueso isquión, la otra rama ascendente del otro hueso isquión y estas son las ramas descendentes hasta aquí del hueso púbico. Otra parte importante es el agujero obturador, los agujeros obturadores. En la parte inferior o de salida o debajo se encuentra el coxis, que ya lo señalé, la punta del sacro, el coxis y las tuberosidades isquiáticas. Estas son las tuberosidades isquiáticas. El canal del parto o la pelvis verdadera se describe como un cilindro oblicuo, truncado, flexionado, con su máximo diámetro en la parte posterior. Las paredes de la pelvis verdadera están formadas en parte por huesos y en parte por ligamentos. Estas paredes son convergentes, ¿verdad? Las paredes de la pelvis, las paredes laterales. ¿Cuáles son los puntos anatómicos de importancia obstétrica? Comenzaremos por los puntos anatómicos de importancia obstétrica en las paredes laterales. Los primeros puntos que encontramos son las espinas ciáticas. Observen, estos dos puntos son de importancia obstétrica. La distancia entre estos dos puntos constituye el diámetro de menor tamaño, el menor diámetro en la pelvis, el que tiene que atravesar el feto a través de su mecanismo. Además, estas espinas ciáticas son un punto de referencia para determinar el nivel de descenso de la presentación. ¿Cuánto está descendiendo la presentación? Recuérdenlo siempre. O también señalamos los puntos de referencia anatómica en la parte posterior. El primer punto tenemos el promontorio. Como yo les mencioné, la primera vértebra sacra. Cuando el profesional o el estudiante hace la exploración pélvica, entonces si toca el promontorio, es decir, si llegamos a hacer promontorio, se percibe el promontorio, estamos frente a una pelvis estrecha o pelvis pequeña. Lo normal es no tocar el promontorio, no tocar la primera vértebra. También se confunde al promontorio verdadero con el promontorio falso, ¿no? El promontorio falso es el que está el menisco ubicado entre la primera y segunda vértebra. A veces se cree tocar el promontorio, pero lo que se está tocando es el menisco de la primera y segunda vértebra. ¿Cómo hacemos la diferencia? Si el promontorio es el verdadero, al deslizar los dedos nos vamos a encontrar con las alas del sacro. Pero si estamos tocando el promontorio falso, nos vamos a encontrar con los huesos, los orificios del sacro. Otro punto de referencia importante también que tenemos que tener en cuenta es que el sacro es cóncavo en sentido vertical, presenta su concavidad, ¿ok? También en sentido horizontal, pero es más evidente en sentido vertical. Un sacro cóncavo mide 12 centímetros y permite que el feto realice los movimientos durante el trabajo del parto, realice su mecanismo. Cuando el sacro es recto, mide 10 centímetros. ¿Ok? Otras estructuras importantes son las articulaciones. La articulación tenemos primero, vamos a mencionar primero a la articulación de la sínfisis púbica, que es la articulación que une a los huesos púbicos en la parte anterior. Aquí la encontramos, la sínfisis del púbico. Otra articulación es la articulación sacro-ilíaca, que une al hueso sacro y al hueso ilíaco. ¿Okay? También tenemos los ligamentos. Los ligamentos son muchos, pero los más importantes voy a mencionarles dos. El ligamento sacro-ilíaco, que une al sacro con la espina ilíaca, o también se llama sacroespinoso. Aquí está sacro
sacro-ciático, sacro-espinoso, ligamento sacroespinoso. Otro ligamento es el ligamento sacro-tuberoso, que une al sacro con la tuberosidad isquiática. Sacro-tuberoso, al sacro y al coxis con la tuberosidad isquiática. Eso sería todo, estudiantes, respecto a lo que es la anatomía de la pelvis.